Hola, nuevamente estamos aquí para ver un nuevo tema, en particular el tema de las vistas fundamentales que en algún momento de la clase por Zoom los pudimos charlar. ¿A qué se refiere con vistas fundamentales? Ustedes normalmente van a tener que analizar una figura 3D, un cuerpo, y de ella, como ya habíamos hablado, vamos a definir cuáles son las formas fundamentales que necesitan ser mostradas, ¿eh? Aquí vemos una perforación que una parte está hecha hasta el otro lado, parece ser, pero la otra, de mayor diámetro, tiene una entalladura menor. Y aquí esta forma en la pared de fondo, digamos, que tiene una forma de U. Entonces, partiendo de que podría ser esta que estoy indicando desde la derecha como la vista principal o vista anterior, tendríamos esta vista superior. Fíjense que para poder determinar estas profundidades hace falta un corte, es decir, vamos a hacer un corte para poder mostrar el interior de estos orificios. Fíjense que lo enmarcamos en la vista superior y lo vamos a abatir hacia donde normalmente estaría la vista anterior. En este caso, esta vista es directamente el corte, ¿eh? Es el corte, no vamos a mostrar la vista anterior, sino que ofrecemos el corte producto de haber fragmentado la pieza en la vista superior y abatirla hacia la parte superior para poder mostrar el corte y el interior del orificio. Luego, obviamente, en la vista lateral izquierda, como era natural, estaría representado de esta manera. Es decir, hemos utilizado tres vistas, o sea, dos vistas que son las conocidas, lateral izquierda y superior, y la otra es el corte, que nos ofrece, mejor que una vista anterior, nos ofrece el detalle de cuál es la perforación y la profundidad que tiene esta perforación. Quiere decir que cuando tengamos que acotarla, ya vamos a tener definidas estas líneas, para poder saber correctamente cuál es la profundidad, y además tenemos una información completa del interior de la pieza. Es decir, resumiendo, las vistas fundamentales son las vistas que nos permiten tener el conocimiento pleno de toda la forma de la pieza, sin necesidad de agregar ninguna vista más. Esto es muy pero muy particular de cada pieza. Necesitamos analizarla, chequearla y revisar a ver si es necesario hacer un corte y por dónde iría y cómo sería para poder mostrarlo. Siempre y cuando respetando, como siempre, las reglas conocidas de la proyección con el método ISOE y la representación de los cortes. Pasado esto, vamos a ver un nuevo tema que es el denominado escalas. Las escalas en la norma, hay una norma IRAM específica que habla sobre las escalas y nos dice qué es la relación aritmética entre las dimensiones del dibujo que se indican en el numerador y las respectivas del cuerpo o pieza que se indican en el denominador. Es decir, nosotros tenemos una escala, es el valor del dibujo sobre el objeto, sobre lo que mide el objeto. Arriba colocamos el valor de lo que cómo lo vamos a representar, con qué magnitud lo vamos a representar. Es decir, si lo representamos con 10 centímetros para que entre en la lámina, un objeto que en realidad mide 500 centímetros, la relación, simplificando los ceros, nos queda centímetros y centímetros se van, nos queda 1 en 50. Esta es la relación, es decir, lo vamos a hacer mucho más chico, 50 veces más chicos particularmente, para poder representarlo gráficamente. ¿Qué es la escala? En realidad, nosotros tenemos un objeto en determinado tamaño, por ejemplo, de 2 centímetros por 2 centímetros,
Y a esta le llamamos la escala natural, que es la escala lineal de las dimensiones reales del dibujo, y además lo hemos dibujado en ese tamaño. Mide 2 centímetros por 2 centímetros y lo hemos representado de 2 centímetros por 2 centímetros. Pero luego tenemos una escala de reducción. La escala de reducción está hecha con el objetivo de poder achicar la pieza y que nos entre en la lámina. Obviamente van a reducirse, en este caso la escala de reducción es 1 en 2, quiere decir que se redujo a la mitad todas sus dimensiones, y ven que este cuadradito tiene la mitad de las dimensiones de lo que tendría naturalmente. Sin embargo, al momento de acotarlo, como este va a ser un plano que va a ser enviado, las dimensiones que tenemos que colocar son 2 y 2, porque sigue, el objeto mide 2 por 2. No cambia de tamaño el objeto, lo que cambió fue la representación para poder hacerlo entrar en nuestro plano. Es decir, lo redujimos al 50%, es decir, 1 en 2, lo redujimos a la mitad para que nos entre en nuestro plano. Si nosotros, por el contrario, tendríamos un objeto muy pequeño y necesitamos ampliarlo, aumentamos, ven, aquí está ampliado a 2 a 1, es decir, está ampliado al doble. Sus dimensiones son mayores que las del natural. Esto está hecho totalmente intencional para que el objeto se vea más grande, y si tuviese más detalles se podrían apreciar más los detalles. Es decir, las escalas las manejamos intencionalmente para poder hacerlo entrar en la lámina y además para poder mostrar detalles. Si es una ampliación o una reducción, solamente lo dictamina el tamaño real del objeto. Es decir, objetos muy pequeños, supongamos que tenemos una pieza de relojería para representar, en la lámina obviamente tendremos que ampliarlo para poder mostrarlo correctamente. En cambio, si tenemos un automóvil, no podemos representarlo en la escala que tiene, puesto que no entraría en la lámina. Entonces nos vemos obligados a reducirlo. Pero, importantísimo, las cotas, las medidas del objeto cuando se van a acotar, tienen que ser las medidas reales. Ven que en las tres figuras figuran 2 centímetros por 2 centímetros. No pueden cambiar las medidas reales porque la persona que va a recibir ese dibujo tiene que saber cuánto mide en realidad. ¿Y qué auxilio tiene para poder interpretarlo? Que aquí abajo dice que la escala está aumentada al doble. En cambio aquí la escala fue reducida a la mitad. Con esta información, la persona que recibe el plano puede realizar la pieza sin ningún problema. Y ustedes solucionaron el problema de representación en la lámina. Es decir, reducir si era muy grande o ampliar si era muy chico. Estas son, y las escalas de reducción que da la norma para ingeniería civil y para mecánica, ustedes ven que varía. En el caso de ustedes, para ingeniería industrial, van a utilizar las escalas de mecánica, donde se habla en milímetros. La representación en la escala fundamental es el milímetro y la representación también es en milímetros. En cambio, para construcción civil, la escala fundamental es el metro y la representación es en milímetros. Las escalas que ustedes van a utilizar son las escalas de la derecha. Fíjense, las escalas de reducción son mayor cantidad, la escala natural y la escala de ampliación, 2 a 1, 5 a 1, 10 a 1. Dicho esto, lo que van a tener que hacer es un ejercicio donde ya están las medidas dadas, lo van a dibujar, pero lo van a representar en las escalas que se les pide, es decir, a la mitad o al doble u otra relación. Pero los valores, cuando ustedes lleguen a acotarlos, es decir, ponerles las medidas, como se dice vulgarmente, le van a poner las medidas originales.
porque si no la persona que lo recibe va a pensar que esto tiene otra medida, es decir, si yo lo dibujé ahora de 4 por 4, porque la escala se amplió al doble, no quiere decir que la escala real, el valor real de estas dimensiones haya cambiado, no, porque siguen midiendo 2 por 2, ustedes lo ampliaron como si lo miraran con una lupa, porque necesitan representarlo con más detalle. Lo mismo en este caso. Si ustedes lo redujeron para que les entre en la lámina, las medidas originales no pueden haber cambiado. Ustedes no achicaron el objeto, lo representan más chico, que no es lo mismo. El objeto no se encogió, el objeto sigue del mismo tamaño, pero ustedes lo representaron más chico para que les entre en la hoja. Bueno, dicho esto, los dejo con la práctica.